queridos amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Les recuerdo que nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. @argumentosgb en Instagram, @rosa_periodista, para que hagan sus preguntas a nuestro invitado de esta tarde, Jesús Chuo Torrealba, periodista, colega, activista. Vamos a seguir revisando un poco lo que es este panorama político nacional, dónde estamos y hacia dónde podemos transitar de aquí al 10 de enero o a futuro. ¿Qué pasa? Nos hablaba de la importancia de retomar el camino del diálogo, de la negociación, de una salida pacífica a este conflicto. Y uno se pregunta, en medio de esta situación donde los factores no se reconocen, donde escuchamos improperios, insultos de un lado hacia el otro, el desconocimiento total, ¿cómo es posible volver a un proceso de diálogo o de negociación cuando no se cree en el otro, no se confía en el otro? ¿Cómo podemos regresar a ese clima de negociación para una salida pacífica que beneficie a todos los venezolanos? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos nosotros los venezolanos, nosotros los ciudadanos, que exigirle a nuestra clase política, a toda la clase política, que esté a la altura del dolor y de la esperanza del país. Eso es lo primero, es decir, que nosotros los ciudadanos dejemos de ser fans y empecemos a ser ciudadanos. Dejemos de andar con una banderita diciendo ¡viva fulano! ¡Viva sutana! Y en realidad entendamos que nosotros somos los depositarios de la soberanía, que nosotros somos quienes tenemos el poder y la capacidad para presionar. Cuando digo presionar me refiero a presión legítima, ciudadana, constitucional, a la clase política para que nos ofrezcan su mejor versión de cada uno. Por ejemplo, hacia la clase política en su versión oficialista, tenemos que pedirles coherencia, tenemos que pedirles más sindéresis. No es posible ver a un señor primer magistrado de la República diciéndole hoy a su adversario político, el inmundo, y luego 24 horas después dice, no, porque el señor embajador se fue para España y tal, yo respeto al señor embajador. Entonces, caramba, quedas mal, ¿me entiendes? No porque estés utilizando hoy un adjetivo distinto al que usaste ayer, sino porque todo tú estás reflejando, expresando tu falta de coherencia interna. A mis amigos de oposición, mis amigos que propugnan, promueven el cambio democrático, con el cual yo estoy de acuerdo, por supuesto, también tengo que decirles que sé el escepticismo que hay en relación a temas como el diálogo, la negociación, pero o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. María Corina Machado ha dicho hasta la saciedad que ella está trabajando por un diálogo de verdad que conduzca a una transición ordenada. Si eso es así, ¿no? No, ella dice es una negociación seria que conduzca a una transición ordenada. Si eso es así, bueno, ¿cómo se hace la transición seria? ¿Se hace por telepatía? ¿Se hace por lenguaje de señas? No, se hace mediante el diálogo. Ahora, ¿tiene que ser un diálogo normado? Por supuesto. ¿Con garantes? Absolutamente. ¿Con metodología? Claro que sí. Pero diálogo. Es Porque decir, además uno la escucha y ha asegurado que el 10 de enero asume Edmundo como presidente de Venezuela. Y esto genera pues también muchas interrogantes en los ciudadanos que pues dicen, ajá, pero ¿cómo es esto posible? Pareciera que es Maduro quien va a asumir el 10 de enero por todo lo que estamos viendo en la realidad política de hoy, en la actual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de acá al 10 de enero? bueno, yo entiendo ¿Por qué que dice este tipo de declaraciones? Porque hay mucha gente que se siente decepcionada o confundida de un lado y del otro. Yo entiendo que se hace referencia a eso esencialmente porque no estamos en un proceso político en el que se hayan cristalizado ya determinados escenarios. Yo creo que estamos en pleno proceso de ebullición. Lo que acabamos de vivir no fue una elección normal, era un desafío directo a un proyecto político que tenía 25 años en el poder, un cuarto de siglo en el poder. Fue un proceso atípico, ciertamente. Imagínate tú, compite al final no la persona que fue electa en primarias, sino aquel que el gobierno permitió que compitiera.
¿no? Y por cierto, compitió sin las tarjetas de los principales partidos de oposición. Todas esas tarjetas estaban inhabilitadas o expropiadas incluso. Entonces, aún en esas condiciones, ¿qué ocurría 3 semanas antes de las elecciones, 6 semanas antes de las elecciones? Algunos pensaban, no, van a sacar de juego al candidato del mundo, van a anular la tarjeta de la plataforma. No se sabía. Bueno, y al final ocurrió lo que ocurrió lo que revelan las actas, que debo decir, no son las actas de la oposición, son las actas del Consejo Nacional Electoral emitidas por las máquinas y publicadas, tal como hizo, por cierto, el PSUV en el año 2013, publicadas por un sector de la oposición. De acuerdo a esas actas, se produjo una relación de 70-30 a favor del candidato del Cambio Democrático. Ahora, eso no se veía venir. Entonces, es normal que tampoco haya gente que vea venir con claridad lo que puede ocurrir el 10 de enero. Yo lo que sí sé es que de aquí al 10 de enero tenemos una oportunidad de oro para probar que somos gente seria, que somos gente responsable, que somos capaces de utilizar las herramientas fundamentales de la política, que son precisamente la negociación y el diálogo, y que no estamos resignados a vivir en la época de la prepolítica. Yo vi una declaración por allí muy lamentable de un dirigente político que luego fue nombrado nada más y nada menos que ministro, donde lo que hacía era amenazar a sus adversarios. Amenazarlo incluso con palabras soeces, emitidas además desde la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es la prepolítica. Eso no es política. Política es el arte de dirimir las diferencias a través de los mecanismos legales, a través del razonamiento, a través de la construcción de acuerdos, de la construcción de consensos. No por la vía, eso no es política, eso es Poniendo por bullying. encima a la gente, Claro. al bienestar social, del colectivo, que es lo que la gente más resiente. Eso no es política, eso es bullying. Y yo creo que este país está harto de eso. Tocas el tema de la gente y ese es algo a lo que yo quisiera dedicarle mucho énfasis, porque como tú sabes, mi área de trabajo profesional y como activista ciudadano el radar de los barrios. Son los sectores populares. Yo te digo, yo tengo muchos amigos chavistas en los barrios, no en los palacios, en los barrios. Y caramba, me imagino que debe darles mucha pena, pero muchísima pena, que de estos 2.000 y tantos presos políticos del 28 de julio hasta hoy, la inmensa mayoría son varones, jóvenes y pobres. Ese es el retrato hablado de los nuevos presos políticos del gobierno del señor Mauro Moros. Adolescentes de 14, 15 años que muchas veces están metidos todos los casos en un mismo saco y las madres han exigido niñas, pues, respuesta. Adolescentes, una cosa que ciertamente no forma parte ni siquiera de la tradición represiva de los gobiernos venezolanos, de distintos signos, de izquierda, de derecha, militares, civiles, X, de este siglo, del anterior. No forma parte de la tradición venezolana, pareciera un componente de otra naturaleza. Ahora, yo creo en la posibilidad de que trascendamos la prepolítica y volvamos a instalarnos en los cauces, en los rieles del diálogo y de la negociación. Ahora también la exigencia y la participación de los ciudadanos a los dirigentes políticos de un lado y del otro para que puedan llegar a este camino. De eso también seguiremos hablando al regreso de la pausa. ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos en una coyuntura como la que tenemos actualmente en Venezuela? Ya regresamos.